Solía pensar que morir sería aterrador, pero nada podía prepararme para lo pacífico que realmente se sentía. Mi nombre es Danielle Monroe, una profesora de 52 años de Atlanta, Georgia. El 7 de enero de 2025, una emergencia médica detuvo mi corazón durante 11 minutos. Durante ese tiempo, dejé mi cuerpo y fui llevado a un reino donde Jesús mismo reveló algo impactante. ¿Por qué tantas personas blancas hoy se sienten espiritualmente vacías a pesar de tener todo lo que este mundo ofrece? No esperaba ver lo que vi. Pero ahora llevo esta visión como una responsabilidad. Lo comparto contigo porque no es solo su problema. Es un mensaje para todos nosotros. Se suponía que sería un martes normal. Acababa de regresar a casa del trabajo, exhausto después de un largo día intentando que un grupo de estudiantes de 10º grado se interesaran por la historia mundial. Me quité los zapatos, calenté algunos espaguetis sobrantes en el microondas y me dejé caer en el sofá. Recuerdo haber murmurado, Señor, dame fuerzas. Medio en broma, medio en serio. Es curioso cómo lanzamos esas oraciones sin esperar mucho a cambio. Pero esa noche no estaba bien. Algo muy dentro se sentía pesado. Alrededor de las 9:30 de la noche, un dolor agudo me recorrió el brazo izquierdo y luego el pecho. No fue sutil. Sentí como un puño de hierro apretando mi corazón. Me levanté para llamar al 911, pero me fallaron las piernas. Caí al suelo con fuerza. Lo último que recuerdo oír fue el plato de espaguetis rompiéndose contra las baldosas de la cocina. Mi teléfono estaba fuera de mi alcance. No podía alcanzarlo. Jesús, ayúdame, susurré. Luego silencio. Mi visión se volvió borrosa. Las luces del techo se apagaron. Mi respiración se volvió superficial. Y luego nada. No tenía miedo, ni pánico, ni arrepentimiento, solo una extraña calma que se asentaba. El dolor desapareció, y por una fracción de segundo, sentí como si estuviera flotando entre dos realidades. Ese fue el momento en que mi corazón se detuvo. Médicamente, estaba muerto. Pero espiritualmente estaba más vivo que nunca. Lo que nadie te dice es que morir no es caer. Se siente como si le hubieran abierto la cremallera. Un segundo mi cuerpo estaba allí, en el suelo de la cocina. Al siguiente, sentí que me salía de él como si me quitara un abrigo pesado. En el momento en que me fui, el peso de cada preocupación, cada fecha límite, cada decepción simplemente desapareció. Estaba flotando, ni arriba ni abajo, solo libre. Pero no estaba solo. Por el rabillo del ojo, no una visión física, sino algo más profundo, sentí una presencia. Cálido, inmenso, familiar. Danielle, quédate quieta. La voz no era fuerte, pero llenó todo el espacio. Sentí como si las palabras vibraran en el centro de mi ser. No tenía miedo. De hecho, me sentí visto. Conocido de una manera que yo nunca había conocido. De repente, la habitación a mi alrededor se despegó como si fuera un papel tapiz viejo. La cocina ya no estaba. El plato roto, el suelo frío, desaparecieron. En su lugar, había una inmensidad, infinita pero íntima, un espacio que parecía respirar. Entonces supe que estaba cruzando. No había ningún túnel de luz, ninguna escena cinematográfica dramática, solo este abrumador sentimiento de pertenencia. Pero incluso en esa paz, sentí un tirón, no de regreso a la tierra, sino hacia adelante, más profundamente en este reino donde el mundo material no podía seguirme. Y luego lo escuché de nuevo. Se te muestra lo que pocos entienden. Cruzar no es como accionar un interruptor. Es como darte cuenta lentamente de que has estado bajo el agua toda tu vida. Y por primera vez, has salido a tomar aire. Sentí que todos los sentidos se agudizaban. Los colores no solo se veían, se sintieron. Los sonidos no solo se escuchaban, resonaron en todo mi ser.
No caminaba, pero me movía, deslizándome a través de capas de realidad que nunca supe que existían. Y entonces lo vi, Jesús. Ni la versión suave de la escuela dominical, ni el hombre triste en la cruz. Este era Jesús como Rey. Su presencia no solo iluminó el espacio, lo definió. Cuando me miraba, no era como si me estuviera observando. Era como si leyera cada capítulo de mi vida, cada pensamiento oculto, cada dolor no expresado. Daniele, es hora de que entiendas el vacío. Sus palabras no fueron una reprimenda. Fueron una invitación. En un instante, estábamos parados, si se le puede llamar así, ante lo que parecía una enorme extensión de almas humanas, y lo sentí, un dolor hueco. No del dolor, sino de la desconexión. Muchos han llenado sus vidas con todo menos conmigo, dijo. No dijo gente blanca, todavía no. Pero sabía que el mensaje conducía a un lugar muy específico. Estaba a punto de ver por qué la hambruna espiritual se ve así y qué tan profunda es realmente. Lo siguiente que recuerdo es la quietud. No estaba oscuro. No hacía frío, pero sí un profundo silencio. Un túnel se extendía delante de mí, pero no como las historias de muerte cercana que escuchas. Esta no era una luz al final del túnel. Era un túnel de quietud. A cada paso que daba, aparecían recuerdos, momentos de mi propia vida, momentos en los que había llenado el silencio con ruido, cuando había elegido la distracción en lugar de la reflexión. Aquí es donde muchas almas se pierden, dijo Jesús a mi lado. El túnel no estaba vacío. Estaba lleno de ecos. Escuché voces, pero no palabras, más bien pensamientos que resonaban en el tiempo. Estoy demasiado ocupado. No siento nada. La iglesia es aburrida. Encontraré a Dios más tarde. Estos no eran mis pensamientos, pero me resultaban familiares. Los blancos, en particular, han heredado un modelo espiritual que ha perdido sus raíces, continuó Jesús. Sus antepasados alguna vez me buscaron desesperados, pero con el tiempo, la comodidad reemplazó a la comunión. Vi hileras de iglesias pulidas, bancos llenos de gente bien vestida, pero espiritualmente eran fantasmas, formas sin fuego, estructuras sin espíritu. Y no fue porque fueran malvados. Fue porque habían olvidado cómo tener hambre de mí. Este túnel, esta quietud, era el espacio donde las almas despertaban o permanecían dormidas. Y a medida que caminábamos más, sentí una pesadez, no un juicio, sino dolor. Por eso debes compartir lo que ves, Daniele. No levantó la voz, pero el peso de sus palabras me sacudió hasta lo más profundo. A medida que avanzábamos más allá del túnel de quietud, la atmósfera cambió. Lo sentí antes de verlo, una presión no física, sino como si la realidad misma estuviera prestando atención. Delante había 3 figuras. No eran ángeles como los describen. Sin alas. Guangalos. Parecían siluetas hechas de vidrio fluido y luz, en constante cambio. Estos son los guardianes de la percepción, dijo Jesús. Guardan el límite entre lo que la gente ve y lo que está dispuesta a ver. Eso me afectó mucho. Uno de los porteros se volvió hacia mí. Aunque no tenía rostro, sentí su mirada. En ese momento, se me mostró una visión del mundo moderno. La gente navega sin cesar en sus teléfonos, con la cabeza gacha y el corazón entumecido. Vi familias blancas asistir a la iglesia como una rutina, más por pertenencia social que por encuentro espiritual. Sus ojos espirituales estaban abiertos pero vidriosos, como vidrio empañado por años de negligencia. La percepción no es vista, dijo uno de los guardianes, es la lente a través de la cual la verdad se convierte en revelación o religión. Otro portero extendió lo que parecía una mano y de repente me encontré dentro de una catedral, una arquitectura impresionante, música coral, pero espiritualmente estéril. La estructura está intacta. El espíritu está ausente, susurró el portero, no por ira, sino por tristeza.
Cuando la percepción se convierte en tradición sin presencia, el vacío es inevitable. Jesús se volvió hacia mí. Daniele, es por eso que debes hablar, no para condenar, sino para despertar. Asentí, abrumada, humillada. Pero esto fue solo el comienzo. De los porteros pasamos a lo que solo puedo describir como una cámara de silencio viviente. Fue enorme. Sin paredes ni techo, pero parecía una bóveda sagrada. A mi alrededor flotaban orbes dorados, algunos pequeños como canicas, otros grandes como planetas. Estas son oraciones, explicó Jesús. Cada orbe lleva no solo palabras, sino también el corazón detrás de ellas. Me acerqué a un orbe más pequeño, con curiosidad. En el momento en que lo toqué, todo un recuerdo se desarrolló dentro de mí, la oración susurrada por un niño antes de acostarse. Sencillo, honesto, poderoso. El orbe brilló más. Entonces Jesús señaló una enorme esfera, pulida, impresionante. Pero cuando lo toqué, estaba hueco. Esta es la oración del desempeño, dijo. Hablado para impresionar a la gente, no para llegar a mi corazón. Sentí una punzada de tristeza. ¿Cuántas veces había hecho lo mismo? De repente, me mostraron oraciones de congregaciones blancas, grandes palabras, sermones elocuentes, pero a menudo desconectados de la verdadera intimidad. Las palabras no son el problema, dijo Jesús suavemente. Es la ausencia de hambre auténtica. También vi iglesias negras, oraciones nacidas del sufrimiento, la supervivencia y la cruda honestidad. Brillaban ferozmente, no por emoción, sino por dependencia. La desesperación a menudo forja una comunión más profunda, dijo. Pero deseo esta profundidad para todos mis hijos, no solo para aquellos obligados a vivirla por las dificultades de la vida. Esa verdad fue muy profunda. La sala de oraciones no era una cámara de juicio. Fue un reflejo, un espejo que muestra cuán reales o ensayados son realmente nuestros corazones. Desde la sala de oraciones, el espacio volvió a cambiar. Ahora, ante mí colgaba un intrincado tapiz, una red de hilos, cada uno de los cuales brillaba en diferentes colores e intensidades. Esta es tu vida, dijo Jesús. Pero no fue una película de recuerdos. Estaba más vivo que eso. Cada acto de bondad, cada pensamiento amargo, cada oración, cada impulso ignorado, todo entretejido en esta red luminosa. Algunos hilos eran momentos dorados vibrantes en los que había obedecido sus silenciosos empujones. Otros fueron tiempos aburridos y grises. Elegí mi orgullo, mi conveniencia, mi miedo. Cada vida es una obra maestra en progreso, dijo Jesús. Pero algunos olvidan que todavía están tejiendo. Tocó una parte del tapiz y latió hacia afuera, un momento en el que había orado por un extraño en una tienda de comestibles. Pensaste que era pequeño, dijo sonriendo. Pero aquí resuena. Luego me mostró los tapices de otros, especialmente de comunidades privadas de conexión espiritual. Muchos individuos blancos tuvieron comienzos brillantes, antepasados que ganaron con hambre, sacrificio y fe. Pero a lo largo de las generaciones, ciertos tapices se debilitaron, no por maldad, sino por negligencia. Lo que no se atiende se desvanece, dijo Jesús. Pero luego la esperanza. Vi nuevos hilos que cobraban vida, jóvenes creyentes blancos redescubriendo la adoración auténtica, despojados de la actuación. Nunca es demasiado tarde para volver a tejer, susurró. Esa línea golpeó mi alma como un trueno. En el silencio, Jesús se volvió hacia mí plenamente. Su mirada, eterna, penetrante, pero llena de amor, se posó en mí. Daniele, ¿cuál es la diferencia entre una religión vacía y una relación viva? No le pidió que me pusiera a prueba. Pidió invitarme a entender. Lo pensé por un momento, pero la respuesta no estaba en palabras. Fue un conocimiento que llenó todo mi ser. La religión me mantiene a distancia, continuó.
La relación me da la bienvenida en cada aliento. Vi destellos de personas haciendo gestos, asistiendo a la iglesia, recitando oraciones, pero manteniendo sus corazones amurallados. Principalmente vi familias blancas atrapadas en ciclos de obligación espiritual, temerosas de romper con la tradición, pero anhelando algo real. ¿Por qué es más fácil mantener la apariencia que perseguir la presencia? Jesús preguntó. No fue una reprimenda. Fue una pregunta llena de dolor. Podía sentir su anhelo. El vacío no es un castigo, afirmó. Es una señal, un dolor santo, que los llama a todos de regreso a mí. Luego tocó mi corazón. No puedo explicarlo. Sentí como si hubiera depositado parte de su dolor en mí, no como una carga, sino como una misión. Vuelve y cuéntaselo. Han olvidado su hambre, pero puede regresar. Dígales que el vacío no es fracaso. Es una invitación. En ese momento supe que mi tiempo en ese reino estaba llegando a su fin. Pero el mensaje había quedado sellado dentro de mí. Había visto lo suficiente como para no volver a quedarme en silencio nunca más. Después de que Jesús tocó mi corazón, todo a nuestro alrededor cambió. De repente, estábamos parados, si es que se puede llamar así, en medio de una enorme catedral. Fue impresionante. Altos techos abovedados, la luz del sol atravesando las vidrieras, coloreando los pisos de mármol en rojos, azules y dorados. Los tubos del órgano se alzaban como torres. La artesanía era perfecta, pero silenciosa, no de una manera santa y reverente, sino de una manera vacía y hueca. Este es el estado de muchas iglesias, dijo Jesús suavemente. Miré a mi alrededor. Los bancos estaban llenos de gente con el rostro en blanco. Cantaron con la boca, pero el corazón estaba lejos. Podía sentirlo. Sus oraciones rebotaban en las paredes y nunca llegaban más allá del techo. No eran malas personas. Simplemente estaban desconectados. Vi familias bien vestidas, pastores sonrientes, coros perfectos, pero ninguna presencia. Cuando la forma llega a ser más importante que el fuego, este es el resultado, dijo Jesús. Me mostró destellos de la historia, tiempos en los que la adoración era cruda, desesperada y viva. Esclavos cantando espirituales en los campos, familias reunidas en hogares pequeños y humildes, clamando la misericordia de Dios. No tenían nada más que a mí, así que lo tenían todo. Pero a medida que creció el consuelo, el hambre se desvaneció. Lo que comenzó como una comunión poco a poco se convirtió en una actuación, dijo. Sentí su tristeza, no como un juicio, sino como un anhelo. No son malos. Simplemente están dormidos. Esa línea me golpeó. Dormido. No se ha ido. No más allá de la esperanza. Solo almas dormidas que olvidaron lo que se sentía al estar despiertas en su presencia. Entonces vino la revelación que no esperaba. Jesús me miró, sus ojos estaban tan llenos de compasión que me dolió el corazón. Preguntaste por qué tanta gente blanca se siente espiritualmente vacía. No lo dijo con ira, ni con acusación, sino con profundo dolor divino. Sus antepasados me llevaron en sus corazones. Pero con el tiempo, la tradición reemplazó a la intimidad. La cultura reemplazó a la comunión. El éxito reemplazó a la rendición. Vi visiones de colonos, pioneros y primeros creyentes que clamaban a Dios con desesperación. Pero a medida que pasaron las generaciones, la fe se convirtió en una herencia de rituales, no de relaciones. Les enseñaron a comportarse, no a mirarme. Jesús dijo, vi imágenes de familias que enseñaban reglas pero se saltaban el corazón, se concentraban en la moralidad, pero se perdían la presencia de Dios. Sin una conexión verdadera, el alma se marchita. No era racismo lo que me estaba mostrando. Fue una desconexión nacida de generaciones de sustitución espiritual. Llenaron el vacío con intelecto,
con posesiones, con control. Pero el alma fue diseñada para rendirse. Y ese vacío se volvió normal. Pero también me mostró el dolor profundo en los corazones de los creyentes blancos que ni siquiera entendían lo que se estaban perdiendo. Este dolor es mi invitación a regresar a la adoración verdadera, dijo Jesús, no pulida, no realizada, simplemente real. Sentí su amor tan intensamente. No se trataba de culpar. Se trataba de despertar. Nos movimos nuevamente, aunque no se tomaron medidas. Esta vez vi una cadena. Cada eslabón representaba una generación. Algunos vínculos eran brillantes y fuertes, aquellos que caminaban estrechamente con Dios. Pero otros estaban oxidados, quebradizos, donde la conexión se había debilitado. Así es como ocurre la desconexión espiritual, explicó Jesús. Rara vez es rebelión. Generalmente es negligencia. Una generación se olvida de enseñar la intimidad. El siguiente prioriza la apariencia sobre la presencia. El siguiente se siente cómodo con las rutinas. Al poco tiempo, quedan en forma sin fuego. Observé cómo la cadena de familias cristianas blancas se atenuaba lentamente, no por maldad, sino por sutiles cambios de enfoque. Cuando la adoración se centra en cómo se ve, no para quién es, el vínculo se debilita, dijo. Pero luego la esperanza. Vi chispas reavivando viejos enlaces. Las generaciones más jóvenes cuestionan, buscan, cansadas de rituales vacíos, buscando algo real. La cadena puede restaurarse, una vida entregada a la vez. Y no fue exclusivo. Cada grupo étnico tiene su tarea. Cada corazón puede arder con fuego fresco. Pero esta cadena, esta visión, fue su respuesta a mi pregunta. ¿Por qué se sienten vacíos? Yo pregunté. Porque en algún punto de la cadena, el hambre fue reemplazada por el hábito. Pero nunca es demasiado tarde para reavivar el hambre. Finalmente, Jesús me mostró una visión que hizo que todo encajara. Apareció una casa hermosa, grandiosa, cara, llena de arte, libros y cosas finas. Pero por dentro hacía frío. No por temperatura, sino por ausencia. La cultura no es el enemigo, dijo Jesús. Pero cuando reemplaza al espíritu, la casa queda vacía. Me mostró cómo la cultura occidental, especialmente entre los creyentes blancos, comenzó a priorizar el conocimiento sobre la intimidad, el estatus sobre la rendición. Aprendieron de mí, pero dejaron de encontrarse conmigo. Vi seminarios llenos de mentes brillantes, pero corazones intactos. Vi iglesias que organizaban eventos masivos, pero carecían de encuentros genuinos con Dios. Dominaron la estructura de la adoración, pero perdieron la maravilla de ella. No estaba condenando. Estaba de luto. La mente es un don, pero el espíritu es lo que da vida. Luego vi cómo las comunidades negras, a menudo marginadas y oprimidas, se aferraban al espíritu por necesidad. Cuando el mundo te rechaza, corres hacia aquel que nunca lo hace. Por eso su adoración permaneció cruda, viva. Pero anhelo que todas las culturas regresen a la verdadera adoración guiada por el espíritu. Me mostró una visión del futuro, diferentes razas, diferentes orígenes, adorando juntos en espíritu y verdad. Sin desempeño, sin jerarquía, solo corazones completamente entregados. No se trata de raza. Se trata de recuerdo. Recuerda quién soy. Recuerda quién eres en mí. Y así, la visión comenzó a desvanecerse. Pero el fuego que puso en mí permaneció. Lo siguiente que Jesús me mostró fue difícil de ver. Me encontré parado en una habitación que parecía una tienda de lujo. Ropa de diseñador, relojes de lujo, autos elegantes exhibidos como arte. Cada estante brillaba. Cada objeto reflejaba un suave brillo. Pero este resplandor no era luz. Era una luz falsa. Este es el resplandor del materialismo, dijo Jesús. Brilla hacia afuera,
pero deja el alma opaca. Vi gente caminando por esta sala, familias blancas en su mayoría, pero también otras. Ellos admiraron. Ellos compraron. Ellos posaron. Sin embargo, cada persona tenía un espacio hueco en el pecho, un pequeño vacío donde debía residir la verdadera conexión espiritual. No porque fueran codiciosos, sino porque en algún momento las cosas habían reemplazado la presencia. Cuando el éxito se convierte en identidad, el espíritu se vuelve un extraño. Dijo, vi lo fácil que era perderse en ello. Una vida cómoda, una buena educación, una casa bonita. Estos no son malos, pero cuando se convierten en sustitutos de la intimidad con Dios, poco a poco matan de hambre al alma. El peligro no está en tener. El peligro está en la sustitución, dijo Jesús. Sentí su corazón romperse. Les han vendido la mentira de que la plenitud es externa. Pero esa plenitud se desvanece y el dolor regresa. Podía sentir su compasión. No se trataba de condenar las bendiciones materiales. Se trataba de volver a entrar en el corazón. La verdadera luz no se compra. Nace a través de la rendición. Y entonces supe que este no era un mensaje para ellos. Fue para todos nosotros. Desde esa habitación de luz falsa, Jesús me condujo a un espacio diferente. Fue más sencillo. Sin gran decoración. Solo gente reunida en círculo, voces alzadas en una canción. Esto no fue una actuación. No había focos. Simplemente adoración cruda y real. Este es el poder del culto colectivo, dijo. Me mostró cómo en el pasado las comunidades se reunían no para un espectáculo sino para un encuentro. Vi imágenes de iglesias negras, voces que se alzaban en espirituales nacidos del sufrimiento pero llenos de esperanza. Vi iglesias en casas, pequeños grupos de creyentes blancos de tiempos pasados que clamaban con la misma desesperación. El color es diferente. El dolor es el mismo, dijo Jesús. Pero luego vi el cambio. La adoración se volvió pulida, coreografiada y segura. Y con ello se perdió algo vital. Cuando la adoración se desinfecta para brindar comodidad, su poder disminuye. Observé cómo las iglesias modernas, elegantes y profesionales, perdían lentamente esa ardiente conexión. No intencionadamente, sino sutilmente. La adoración colectiva no se trata de excelencia. Se trata de intercambio, un intercambio de orgullo por humildad, de distracción por devoción. Me mostró lo que sucede cuando los creyentes adoran juntos en espíritu y en verdad. Como sus alabanzas forman un dosel de luz, haciendo retroceder la oscuridad espiritual mucho más allá de su entorno inmediato. Por eso el enemigo los distrae con preferencias, porque la adoración unida sacude los cimientos del infierno. Sus palabras me sacudieron. No se trataba de estilo. Se trataba de sustancia. La escena volvió a cambiar. Esta vez Jesús estaba de pie con los brazos extendidos entre dos grupos. A su derecha, una congregación blanca, pulida, correcta pero cansada. A su izquierda, una congregación negra, apasionada, expresiva pero agobiada. Había una división entre ellos. No odio, solo historia, dolor tácito, suposiciones, malentendidos. Así no es como debe ser mi cuerpo, dijo Jesús. Entró en el hueco y su sola presencia formó un puente. La curación comienza cuando escuchar reemplaza a defender, dijo. De repente, vi a creyentes de ambos lados subiendo a ese puente. No vinieron con respuestas. Vinieron con humildad. Compartieron historias. Ellos lloraron. Ellos adoraron. En esa unidad surgió un nuevo sonido. Un sonido de reconciliación. No fue forzado. No fue fabricado. Nació en presencia de aquel que llevaba tanto la cruz como la corona. La verdadera curación requiere verse a través de mis ojos, dijo.
y en ese momento vi caer muros, no muros políticos, sino espirituales. La división debilita la autoridad. La unidad lo restaura. La curación de la división no consistió en ignorar la historia. Se trataba de redimirlo juntos. Esta es la iglesia por la cual voy a regresar, dijo Jesús. Ni negro, ni blanco, solo suyo. Entonces Jesús se volvió hacia mí con una mirada pesada. La comunidad negra transmite un sonido espiritual que es vital para esta generación, afirmó. No superior, no excluyente, sino esencial. Vi imágenes de mis antepasados orando, cantando, presionando hacia Dios a través de la esclavitud, la segregación y la lucha. Su adoración fue forjada en fuego. No fue pulido. Fue poderoso. Este sonido conlleva libertad. Jesús continuó. Le recuerda a mi pueblo lo que significa tener hambre y sed de justicia. No estaba diciendo que los creyentes negros fueran los únicos que podían adorar profundamente, pero había una tarea única de guiar a otros de regreso a la adoración auténtica guiada por el Espíritu. El dolor les ha dado una profundidad que otros han olvidado. Dijo, su testimonio libera el hambre en aquellos que se han sentido espiritualmente cómodos. Pero él también me advirtió. Protégete del orgullo. Esta es una mayordomía, no un pedestal. Me mostró una visión de creyentes blancos y negros uno al lado del otro, adorando sin pretensiones. El sonido que surgió fue imparable, una armonía que el enemigo no podía falsificar. Cuando mi cuerpo adora en unidad, caen fortalezas que ningún programa puede romper. Sentí el peso de esa tarea, no como una carga, sino como un privilegio. Daniele, diles que su sonido es necesario. Su historia es poderosa, pero debe surgir de la humildad, no del dolor. El mensaje fue claro. No se trataba de raza. Se trataba de un avivamiento que comienza cuando dejamos de actuar para la gente y comenzamos a buscar su presencia. No quería irme. Estando en presencia de Jesús, viendo lo que había visto, me sentí como en casa, más real que cualquier hogar que haya conocido. Pero entonces sucedió. Sentí un tirón. No fue fuerte ni brusco, pero sí innegable. Tu tarea no está completa, dijo Jesús. Debes regresar y compartir. En el momento en que esas palabras lo abandonaron, mi espíritu lo sintió, un retroceso, como si me arrastraran a través de capas de existencia. Sentí el peso de mi cuerpo regresar, como si volviera a ponerme la ropa mojada después de estar bajo el sol. El sonido volvió primero, pitidos, el intenso resplandor de las luces fluorescentes del hospital. Ella ha vuelto. La tenemos, gritó una voz. Mis ojos se abrieron de par en par. Mi pecho ardía. Cada aliento era como fuego, pero era vida. Estuve clínicamente muerto durante 11 minutos. Pero yo estaba vivo y fui cambiado. Los médicos estaban desconcertados. No deberías estar aquí, seguían diciendo. Pero en el fondo lo sabía. No estuve allí por la medicina. Estuve allí porque la misericordia me trajo de regreso. Esa noche, acostado en esa cama de hospital, susurré, Jesús, lo recuerdo. No desperdiciaré esto. Y aunque las máquinas sonaban a mi alrededor, todavía podía sentir ese dolor divino en mi pecho. El mensaje ardía dentro de mí. Probablemente te estés preguntando por qué te escribo esto. La verdad es que no es cómodo contar esta historia, pero no me corresponde conservarla. Diles por qué tantos se sienten vacíos, había dicho Jesús. Diles que no es demasiado tarde. Por eso me acerqué a tu canal. Sé que la gente se burlará. Algunos pensarán que es solo otra historia cercana a la muerte. Pero también sé que algunos de ustedes que leen esto, escuchan esto y sienten ese vacío. Ha marcado todas las casillas, buena educación, buen trabajo, buena asistencia a la iglesia, pero aún está vacía. No es porque Dios te haya olvidado.
Es porque te está llamando a regresar a la profundidad para la que fuiste diseñado. No religión, relación. No desempeño, presencia. Jesús me mostró que el hambre espiritual no es un fracaso. Es una invitación. Está invitando a los creyentes blancos, a los creyentes negros y a todos sus hijos a recordar lo que se siente cuando realmente se tiene hambre de Él, a dejar de lado las apariencias y a regresar a la adoración auténtica. El vacío es una señal. Síguelo hasta mí. Eso es lo que dijo y eso es lo que les pido que hagan. Nada de grandes gestos, solo una entrega sincera. Una oración susurrada puede reavivar la llama. Por eso viví. Por eso estás escuchando mi historia. Antes de irme, quiero hablar claramente. Este mundo es ruidoso, distrae y divide. Es fácil quedar atrapado en ello. Lo sé. Hice. Pero cuando estás ante Jesús, nada de eso importa, ni tu estatus, ni tus seguidores, ni tu imagen perfecta. Lo que importa es lo conocías. No saber de él, conocerlo. Vi cómo generaciones se alejaban lentamente de esa intimidad, no por odio, sino por abandono. Vi cómo la cultura, el éxito e incluso las buenas intenciones reemplazaron la conexión real. Y vi cuánto le duele el corazón. Pero también vi esperanza. Vi surgir una nueva generación. Los jóvenes están cansados de una fe superficial. Ancianos recordando el fuego que alguna vez tuvieron. Comienza contigo. Seas quien seas, blanco, negro, rico, pobre, este mensaje es para ti. Vuelve a mí con tu corazón, no solo con tus hábitos. Eso es lo que está diciendo. No te estoy pidiendo que seas perfecto. Te pido que seas real. Empiece poco a poco. Una simple oración, Jesús, quiero más de ti. Eso es todo. Así se rompen las cadenas. Así se llena el vacío. Morí para traerles este mensaje, pero viví para asegurarme de que lo escucharan. Por favor, no dejes pasar este momento, porque el Rey te llama y está esperando tu sí. Antes de que terminara mi tiempo en ese ámbito, Jesús me dio una última palabra. No estaba envuelto en misterio. No era un código secreto. Era una verdad simple y penetrante que lo traspasaba todo. Daniele, recuérdales que fueron creados para llevar mi presencia, no para visitarla los domingos, no para interpretarla en canciones, sino para llevarla a diario. Esas palabras todavía resuenan en mi alma. Mientras escribo esto, vi como muchos creyentes, especialmente en comunidades blancas, sin saberlo, habían convertido su fe en un compartimento, algo que hacen en ciertos días, una creencia que tienen por escrito. Pero el cielo ve más allá de los horarios y los lemas. Jesús me mostró que el vacío espiritual no es algo de lo que debamos avergonzarnos. Es una señal, como una punzada de hambre que te dice que es hora de comer. Pero no la fe en la comida chatarra. No citas motivadoras ni sermones de autoayuda. Verdadero alimento espiritual. Su presencia, su palabra, su susurro. Anhela que su pueblo, todo su pueblo, deje de alimentarse de distracciones y regrese al banquete de la intimidad. Daniele, el enemigo no está luchando contra su asistencia. Está luchando contra su conciencia. Esa línea me dejó anonadado. No se trata de lograr que la gente deje de ir a la iglesia. Se trata de hacer que duerman mientras lo hacen. Realizar los movimientos, entumecido, desconectado, distraído. Diles que la guerra es para llamar su atención. Jesús dijo, porque lo que atrae su atención, captará su cariño. Vi imágenes de creyentes, blancos y negros, sentados en servicios, físicamente presentes pero mentalmente en otra parte. Proyectos de ley, política, estatus, miedo, imagen. Pero luego me mostró una verdad simple que se pasó por alto. Una persona arrodillada en una habitación, sin plataforma, sin luces,
solo pura rendición. Y la adoración de esa persona liberó ondas de luz que hicieron retroceder la oscuridad a kilómetros de distancia. No estoy buscando iglesias perfectas, dijo. Estoy buscando corazones presentes. Ese es el mensaje final que me dijeron que les trajera. Estar presente con él. No la semana que viene. No cuando la vida se ralentiza. Ahora, hoy, estés donde estés. Porque el vacío que sientes no es prueba de fracaso. Es una prueba de invitación, una invitación de regreso al fuego, de regreso a la corriente, de regreso al primer amor. Morí durante 11 minutos para escuchar esto. Pero viví para decírtelo. Y si mi historia os ha llegado hoy es porque el cielo quiere que sepáis que no estáis olvidados. Pero Él está esperando tu regreso, no con condena, sino con los brazos abiertos. Entonces, ¿qué harás? ¿Seguirás actuando o volverás a la presencia para la que fuiste creado? La elección es tuya, pero la invitación es suya.